¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio número 14 de la temporada 2 de Políticas Públicas a Debate. Pues agradecemos a todas las personas que nos han mandado sus valoraciones, sus comentarios, sus sugerencias. Pues muchísimas gracias a quienes nos siguen por la página de YouTube, por los podcasts en Anchor, en Spotify, etcétera. Pues no se olviden de darle like y pues compartirlo si es de su agrado. Pues estamos nuevamente con un invitado de lujo, el maestro Antonio de Aro Mejía, quien es consultor independiente en Politeya, y que en el capítulo 13, Ángel Mundo, pues ya nos comentaba mucho, nos estaba dando un acercamiento muy interesante de lo que es la política pública. ¿Cómo estás, Ángel Mundo López, profesor investigador de la UAM Xochimilco? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿qué tal? Pues encantado de seguir con este tema, que es de lo más recurrido, de lo más socorrido para platicar acerca de temas de la evaluación, pero justamente no para endiosarla, sino para escudriñar realmente qué es lo que está pasando con esta práctica y particularmente en nuestro ámbito, en nuestro país, ¿no? Pues estamos aquí nuevamente con Antonio, que es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, con una estancia en la Lyndon B. Johnson, y que tiene una amplia, vastísima experiencia en evaluación y en consultorías, y en su currículum que ya no terminamos de revisar la vez pasada, pues aún en la 4T, o a pesar de la 4T, no sé cómo se tenga que decir, pero pues ha participado en algunas evaluaciones como la ampliación del tren suburbano a Santa Lucía, que esperemos que en algún momento se llegue a dar, porque si no, pues como decían por ahí, se necesita un avión para llegar a ese aeropuerto, ¿no? Pero pues Antonio, qué bueno que estás con nosotros nuevamente, bienvenido. Nos quedamos, la vez pasada nos hiciste un amplio panorama, nos escribiste un amplio panorama acerca de cómo se instaura la evaluación en nuestro país, esta fuerte preeminencia que ha tenido lo presupuestal sobre la política propiamente dicha, sobre los programas específicamente, población objetivo, problema público identificado, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos estos problemas, todo esto que se identifica, pero eh, nos hablabas de cómo se estructuró el sistema de evaluación en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, como en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, y muy recurrente en nuestro país y en otros países latinoamericanos de crear un sistema. Ya nos hablabas de algunas de sus fallas. ¿Qué más nos podrías decir? Específicamente, Antonio, ¿qué tanta viabilidad se tiene para que las recomendaciones que emanan de una evaluación, y ya nos dirás tú lo que consideras de todo eso, Ujú. tienen las capacidades, las posibilidades, la pertinencia para que sean adoptadas, si como recordamos, el sentido de ser de la evaluación es la mejora de la toma de las decisiones? ¿Qué sentido, qué posibilidades tiene? Sí, ¿qué tal Ángel? Hola público otra vez. La verdad, buena pregunta. Yo creo que ha estado en debate en los últimos incluso foros y demás. Se ha hablado mucho del uso de la evaluación y de cómo comunicar mejor los resultados de las evaluaciones. Pero quizá también todavía es importante reflexionar sobre los alcances y límites que tenemos en nuestro sistema de evaluación. Y yo creo que aquí todavía algunos puntos que quedaron en el tintero en el capítulo pasado es cómo está nuestro sistema de evaluación y qué tiene, y qué tiene que ver el presupuesto, ¿no? Decíamos la vez pasada, nuestro sistema de evaluación está basado en el presupuesto y decía yo como hipótesis es que ahí tenemos una cuestión de desconfianza por el cual surgió nuestro sistema. Y entonces, eh, nuestro sistema, nuestras evaluaciones se basan en programas presupuestarios. Tenemos una gran bolsa de dinero y esa gran bolsa de dinero se divide en programas presupuestarios y a partir de allí se hacen evaluaciones o tienes, de hecho tienes monitoreo y evaluación. Monitoreo en el sentido de que tienes indicadores, algunos indicadores son de actividades, componentes o acciones y luego otros que llaman de propósito y de fin, que en los términos para nuestro público, pues tiene que ver con los resultados que tendría cada programa presupuestario. Eh, el tema está en que la política pública, como ya ustedes lo han debatido muchas veces, pues es mucho más allá y va más allá del presupuesto. Entonces,
digamos, al estar nuestro sistema de evaluación basado en eso, de repente se pierden perspectivas tanto holísticas de la evaluación como quizá algunas cuestiones incluso particulares específicas que se envuelven en el tema presupuestario. Entonces, cuando digamos, tienes, ahora vamos a ver el tema educativo, por ejemplo, ¿no? Y tienes un programa presupuestario que ve la construcción de escuelas, otro programa presupuestario que ve útiles escolares, otro programa que ve apoyos adicionales a los maestros, y luego tienes parte del Fondo 33 que ve la nómina, y tienes así diversos programas, otros de computación o de inglés, etcétera, y cada uno de esos se evalúa como tal, ¿no? Pero el tema está en que de repente se pierde una visión holística de la evaluación, ¿no? Y a lo mejor lo que le mete a lo que a los padres de familia, al interés público, es que si realmente la educación está mejorando, si están teniendo mejores, los niños mejores competencias y habilidades en su formación, y más allá de si funciona o no funciona el particular, el subsidio de apoyo docente o el de las de ciclomedia o el que ustedes gusten. Importa más el tema de educación o importa un tema de salud, más allá de si hay un programa específico de construcción de clínicas, un programa de vacunas, etcétera. Importa la salud, importa la educación, importa la política social, importan muchos temas de derechos humanos, que también Carlos es experto. Entonces, cómo al estar nuestro sistema de evaluación basado en programas presupuestarios, nos quedamos nada más en lo que se hace con ese dinero, y lo que decía Yanes también, vemos en qué se gasta cada peso, y si ese peso tiene aparentemente cierto resultado, pero perdemos esa visión holística y lo que es el problema social, quizá relevante, ¿no? Exacto, yo quería comentar al respecto, Antonio, bueno, con tanto análisis de presupuesto que hemos tenido o hemos fomentado o ha ido creciendo, ¿y dónde quedó, parafraseando esas películas de nuestros tiempos, de los que nacimos en los 70s, y dónde quedó el problema público finalmente, ¿no? Entonces, parece ser que tenemos muchas evaluaciones, se ha estandarizado la evaluación, ha habido una institucionalización de la práctica, qué sé yo, pues me imagino que a todo esto ya disminuyó los problemas públicos, ¿no? O no, o qué ha pasado, ¿no? Sí, los problemas públicos, la verdad es que al final, y déjame ponerlo de este sentido, los problemas públicos se inventan. Los Sí, problemas públicos se quedan inmersos en ese cajón presupuestal. Entonces, las claro. metodologías basadas en Coneval y Hacienda tienen que definir tu problema público, pero al final, como también está el presupuesto, entonces solamente lo puedes gastar ahí, ¿no? Y entonces, alguna vez platicando con un amigo de Tamaulipas, decíamos, bueno, es que realmente sí hacemos diagnósticos y vemos que en las comunidades pues hay problemas de enfermedades y de nutrición y todo, y vemos que vemos que lo que falta, pues sí, son médicos, un acierto médicos, pero también falta la clínica. Ah, pero ¿qué crees? La clínica está en el programa K, Uf, pero el médico está en este programa. Entonces, realmente voy a tener que, se tiene que ser, en la práctica son dos programas presupuestarios, y si quieres evaluar si el problema público que identificaron en la comunidad de salud, pues no lo puedes evaluar por los programas presupuestarios, porque tienes que evaluar por un lado la clínica, por otro lado el médico, por otro lado los insumos. Entonces nuestros problemas públicos se perdieron, y lo que pasa en la práctica es que los problemas públicos se inventan en el sentido de que hacen falta clínicas faltan ujú, ujú. insumos. Entonces, los problemas públicos son inventados, ¿no? Y bueno, ustedes ya han platicado todos los temas de cestos de basura, etcétera, pues eso pasa, ¿no? O sea, finalmente Sí, sí, empatas sí. las acciones con los problemas públicos ya en la práctica, pero en la evaluación y los problemas públicos quedaron un poco fuera, ¿no? Y ese es el tema al final que pasa cuando tenemos un sistema basado en presupuesto, un sistema basado en presupuesto. Y hablaba yo de lo holístico, pero también lo mínimo, o sea, también hasta un tema, como decía, de la comunidad, o un tema de pequeños que se vuelven de sus programas o acciones, no se pueden evaluar porque están inversos en todo esto. Entonces, yo creo que ahí está el reto digo, la verdad, también críticos a mi crítica podrían decirte, pero es que es peor no asirse a nada y evaluar a lo loco. Sí, también tal vez tengan razón, Mm, porque
porque si no tenemos un marco de referencia de cómo evaluar, pues también nos podemos perder y al final no evaluar nada y tener un dispendio de recursos. Sí. Entonces, quizá a donde por ahí de repente ha habido cierta tendencia es quizá ampliar nuestra mirada y evaluar más allá de los programas presupuestarios, evaluar políticas, evaluar acciones, evaluar otras cosas. Y yo decía también al final, quizás se quedó muy en el tintero, pero evaluar cosas que no son estrictamente de presupuestales, evaluar las regulaciones, por ejemplo, Eso. evaluar las campañas de difusión, evaluar las no acciones también. ¿Qué está pasando con la pandemia, no? Y qué implicaciones tiene o no tiene No haber actuado. no haber actuado, ¿no? O no fomentar mayores restricciones a la movilidad o el uso del cubrebocas, ¿no? O pruebas ¿Dónde queda rápidas, eso? ¿no? Pruebas rápidas. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde lo podemos evaluar? En nuestro sistema de evaluación es muy difícil, ¿no? Entonces, allí es donde entra el debate. No hay dinero ahorita para evaluaciones, pero hacia allá deberíamos estar pensando. Y me regreso tal vez al tema de Ángel, ¿no? ¿Por qué las recomendaciones o dónde podríamos tener mejores recomendaciones? Bueno, parte también de que deberíamos tener los alcances que sean útiles para decisiones importantes, ¿no? Y ahí es donde quizá falta pensarlo un poco más. Sí, yo tras bambalinas te preguntaba, Antonio, ¿no? Y que tú me contestabas con mucha pertinencia de la vinculatoriedad de las recomendaciones, ¿no? Y que tú decías, es que se nos presenta el problema de que hay malas evaluaciones, ¿no? Pero incluso ha habido intentos de solución, la que se exploró en Evalúa DF, ahora Evalúa Ciudad de México. No sé si en realidad ahora con el Evalúa Ciudad de México, tal y como se conformó a partir de la llegada de la nueva administración, sí se esté recuperando lo que en sus inicios quiso ser el Evalúa original, pero que se tamizaba, ¿no? Esto de las recomendaciones, de que no eran las emanadas de una hipotética mala evaluación del evaluador, sino que eran matizadas, analizadas por un consejo para hacer propuestas y ya después dependería, porque también todavía después de ese paso había muchos otros vericuetos que todavía siguen pendientes, ¿no? Incluso, entonces, eso era lo importante, pero ahorita, Perdón, Ángel. Perdón, adelante. Ángel. Si entendí bien la pregunta que le estás haciendo a Antonio, es si, como en el caso de Evalúa DF, hoy Evalúa Ciudad de México, las evaluaciones que emiten recomendaciones, pues no necesariamente se deberían de tomar, porque bueno, como decía Antonio, pues hay de todo, hay evaluaciones buenas, malas, regulares, etcétera, sino que tú lo que destacabas, Ángel, es que había un consejo en Evalúa DF que veía o valoraba las evaluaciones y con base en ello emitía recomendaciones, ¿cierto? Esa es la experiencia que tú quieres destacar, es así, ¿verdad? Exacto, sí, sí, pero mejor que nos lo platique nuestro invitado, ¿no? ¿Qué es lo No, que él piensa, ¿no? ¿Qué sí, es lo, sí. qué es lo que, por ejemplo, tenemos un consejo nacional, el Coneval, para evaluarlo, pero que pareciera que se encasilla más, sin descuidar el acto de evaluación, pero se encasilla más en la medición de la pobreza, ¿no? Que también es importante. Pero justamente hay otras partes como esto de cómo mejoramos los programas públicos si ese consejo no se enfoca a emitir estas recomendaciones matizadas, analizadas y con una mejor perspectiva por parte de los miembros de ese consejo, ¿no, Antonio? Sí, sí, Ángel. No conozco tan a detalle la experiencia de Evalúa DF, pero sí por lo que me platicas, es una experiencia que sí solucionó, o sus Intentaba, soluciones, si por es lo que menos. todavía existe, Uh -huh. un tema que actualmente sigue presente, al menos en las evaluaciones federales. Digamos, un rompimiento entre el momento en que la evaluación termina y nosotros damos nuestro reporte y lo que sucede después, que son las recomendaciones. En el modelo federal existe lo que se llaman la posición institucional, donde el ente público dice, estoy de acuerdo, no, sí, esta evaluación fue rigurosa, no fue rigurosa, etcétera, y sus recomendaciones son pertinentes o no. Y luego, aparte, hay una cosa que se llama aspectos sutiles de mejora, donde el área de coordinación de la dependencia, junto con la misma área ejecutora,
Se ponen de acuerdo y dicen, de estas 10 evaluaciones, tomo 3, ¿no? ¿Con base en qué tomaron esas decisiones? Esas 3 de las 10, ¿no? En el esquema federal, pues solamente participan la misma dependencia, aunque participa también el área de evaluación de la dependencia, no participa el consejo, el Coneval, como ocurría en Evaluadef. Entonces queda la verdad a ese nivel y hay mucha discreción. La verdad, el modelo es discrecional en ese sentido, no hay una justificación de por qué, o sea, más allá del documento que generan allí, no hay mayor justificación. Y, por ejemplo, nosotros, a mí me toca ser evaluador, no puedo defender mi recomendación en esa reunión. Y tampoco existe un consejo externo que también le dé otro peso a la valoración. Yo creo que nuestro sistema institucional de evaluación tiene esas lagunas, al menos el federal. Esta parte que solucionó el consejo me parece buena. Y además hay un tema que también me parece que se ha dejado muy de lado y es la participación de sociedad civil. Porque más allá de que Coneval o Coneval tuviera cierta postura, creo que vale la pena también que la ciudadanía o la academia diera su postura sobre las recomendaciones, y no tan solo eso, creo que hay un tema muy importante, el tema de la participación, de qué se evalúa, qué es lo que debe evaluarse, cuáles son los problemas públicos, retomando el tema de Carlos, qué es lo importante de evaluar, ¿no? Y entonces las agendas de evaluación de los PAES se forman desde los entes públicos. No hay participación de las organizaciones civiles para decir qué es lo que debe evaluarse o qué pasa con las evaluaciones, ni siquiera quién debe evaluarse. Entonces, los evaluadores nos quedamos con un trabajo muy de consultoría académica donde ya después no podemos intervenir, luego no tenemos una contraparte de un consejo y no tenemos participación de la sociedad civil o de la academia como contraparte. Y eso yo creo que sí, de alguna manera está limitando la incidencia incluso hacia una mejor toma de decisiones. Tenemos como otra parte, pues no se ha estudiado mucho, pero de manera implícita también tenemos unos incentivos perversos a también que las evaluaciones sean cada vez más con menores alcances. Tenemos el modelo, la anterior misión se llama modelo sintético de información del desempeño, donde al final tenía que ver ahí la calificación que daban los evaluadores al programa público, y Coneval tiene también un sistema parecido. Entonces, los ponen a competir, pero a los programas, o metodologías estandarizadas, pero realmente los programas no quieren salir mal en la competencia, entonces pues no quieren tomar recomendaciones, no quieren tomar aspectos estilos de mejora. Entonces, nuestro sistema, en vez de estar hacia unos incentivos, hacia la mejora continua, tiene incentivos tan estrictos que a la vez se tiende a tener menores recomendaciones a tomar, y la contraparte de la sociedad civil no se ha permitido antes ni ahora. O sea, hemos pasado, digamos, de 2007 para acá, hemos pasado por gobiernos del PAN, del PRI, ahora de Morena, y nuestro sistema está en lo mismo, o sea, no hay participación. Por ahí hay ejercicios, por ejemplo, de GESOC, pero son externos, o sea, no están en nuestro sistema de evaluación. Sí, yo quiero ser muy sarcástico en este punto, ¿no? O sea, esta pulverización, esta atomización de la cual nos hablas es como la integralidad de la política social de la 4T, ¿no? O sea, no encuentras esa integración en un sistema para que justamente pueda hacerse de una forma sincrónica y óptima, ¿no? Sino que cada quien va por su lado. Esto que decías hace rato de que para crear una clínica, pues un programa presupuestal va para crearla, para construirla, por otro lado van los médicos, por otro lado el mantenimiento, y entonces todo se pulveriza, se fragmenta y es muy difícil lograr esa sincronía, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Y Antonio, Ángel, ¿no les parece entonces que en este momento de replantear la evaluación, en este momento de pandemia, que se están replanteando muchas cosas, no, tal vez tendríamos que optar, digo, es una hipótesis, pero no tendríamos que optar a algo que ya se discutía con Antonio hace unos meses,
No tendríamos que ver a la evaluación, yo diría a la política pública como un sistema, como esto que al inicio de la temporada, Ángel, nos estaba platicando el doctor José Luis González Callejas, de ver esta realidad de la política pública como un sistema. En realidad es un sistema que si tú le quitas las piezas, pues acaba siendo un proceso cada vez menos relacional. Pero que si lo vemos como un sistema, pues vemos que el diseño es tan importante como la evaluación y que los términos de referencia estandarizados, pues en realidad están entorpeciendo más de lo que están ayudando, que estamos volteando a ver más a los presupuestos que a los problemas públicos, que estamos dando incentivos perversos a dar recomendaciones realmente sensatas y que únicamente pues no estamos acotando muchísimo en el lenguaje, pues para que no te castiguen como evaluador, qué sé yo, ¿no? ¿No les parecería que a lo mejor tendríamos que voltear a ver a la política pública y en ese sistema a un subsistema de evaluación para entenderlo de mejor manera? No, no sé, digo, estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Cómo ven? Pues a reserva de lo que diga Antonio, yo digo, lo que pienso a veces es que tenemos un sistema, pero un sistema que está quejado por una enfermedad autoinmune, ¿no? El propio sistema se ataca a sí mismo. Digo, eso es mi perspectiva, pero no sé qué piense Antonio, que es el Sí, que ¿cómo ves? tiene ¿Cómo ves, mayor Antonio? No, conocimiento, ¿no? no, la verdad sí, o a lo mejor los influencié, pero sí, yo también veo eso, veo este sistema autoinfligido, ¿no? De que estamos Mm, ahí un poco dándonos la vuelta, ¿no? Pisándonos la cola como gato, eso, ¿no? sí, sí, Dándonos sí. ahí, y no vemos más allá, ¿no? Entonces las políticas públicas, yo creo que ahí quizá podríamos platicar en los pocos minutos que quedan más, algo más allá. Las Sí, sí, políticas sí, públicas adelante, es adelante. algo más allá de los programas presupuestarios. Ujú, Los sí. problemas públicos están en contextos políticos, sociales, económicos, de influencia internacional, contextos, etcétera, mucho más amplios, ¿no? Y ahí es donde falta esa mirada externa, crítica, creo que de la academia también podría venir, Eh, la para academia está muy dormida en esto, la verdad. también, yo creo, probablemente sí, ¿no? Ujú. Y ver y ver entonces los problemas públicos otra vez. ¿Cuáles son los problemas públicos relevantes y qué se está haciendo, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces pensar entonces cuál es el mejor método para evaluar qué es lo que hace el ente público para solucionar los problemas públicos que están ahorita reclamándose. Está la pandemia, está seguridad pública, y hay muchos otros temas, pero tienen que evaluarse también, o sea, pueden evaluarse también. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a Y, participar? y exactamente, y con la participación está de locos, ¿no? Ujú. Eh, pues mira, Antonio, estamos en el límite de los veintitantos minutos. Eh, ¿Qué te parecería que nos acompañaras a una tercera sesión? Porque creo, no sé, Ángel, pero creo que todavía hay muchos temas, a lo mejor aquí abusando, abusando de nuestro invitado y de su conocimiento, pues todavía está la parte de la normativa internacional, estamos entrando a la parte apenas de la participación, cuál sería la pertinencia de que entraran en la discusión organizaciones de la sociedad civil, en un entorno no muy favorable de la 4T, cuál es el futuro de la evaluación, cuál es el resultado de los últimos eventos grandes de evaluación que ha habido, qué sé yo. ¿Cómo ven, Antonio, Ángel, o vamos cerrando este capítulo? Pues Bueno, más bien vamos quedamos, cerrándolo, ¿no? quedamos a lo que nos diga Antonio, ¿no? Entonces, Claro, claro, ojalá. no, adelante, pues vamos a un último capítulo donde veamos algo positivo, porque creo que hemos sido incluso muy También. negativo. Creo que vamos a Sí, sí, ver sí. también qué está pasando, qué puede pasar, dónde vienen algunos avances en algunas entidades, ¿Y qué por se ha hecho bien, ejemplo, no? y qué se ha hecho bien, ¿no? Porque creo que no hay que dar una perspectiva tan negativa al público, porque hay de la evaluación es un tema muy bonito y también creo que Sí, tiene muchas muy noble, perspectivas ¿no? positivas. Exacto, muy noble. Sí, sí, Bueno, sí. pues Carlos, vamos cerrando. Agradecemos a Antonio su presencia en la segunda, de antemano su presencia para la tercera. Y pues yo nada más cerraría resaltando esto que decía, la política pública es algo más que lo presupuestal. En estos días hemos tenido un gran debate por 3,000 pesos y un mal logotipo, ¿no? Porque se piensa que lo presupuestal es lo importante, que vamos a gastar poco y con esto vamos a hacer las cosas mejores y ese logo ya nos demostró que se pueden hacer cosas garrafales y que lo barato puede salir caro, ¿no? Entonces, igual con
con las políticas, preocuparnos más por cuál es el asunto que la política quiere solucionar y no cuánto le destinas del presupuesto a la política para ver qué puede hacer, ¿no? Entonces, con eso cerraría. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de seguirnos, de darnos me gusta en las diversas plataformas de podcast, de YouTube, y pues hasta la próxima, Carlos, hasta la próxima, Antonio. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Nos vemos. Síganos, Políticas Públicas a Debate. Chao.